Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Isabel Carminiani. Amigos, buenas tardes. Como ya les comentábamos, el informe borrador de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no recomendaría el enjuiciamiento político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Este sábado a las 10 de la mañana, los integrantes de esta comisión deberán conocer el informe y votar. No recomendar el enjuiciamiento político del presidente constitucional del Ecuador. Sería la recomendación del informe borrador que elaboró el equipo técnico de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Su presidente, Fernando Villavicencio, recibió el documento el jueves por la noche. Y este sábado por la mañana, los integrantes de esta comisión legislativa conocerán el documento y votarán. Villavicencio aclara que la comisión no tiene la facultad de archivar y que sea cual fuere el resultado de la votación, el informe pasará al Pleno de la Asamblea. Si recibe los votos de mayoría y se aprueba, va al presidente de la Asamblea Nacional. Si no recibe los votos de mayoría, ¿sí?, también va al presidente de la Asamblea Nacional. La ley orgánica de la función legislativa no les permite presentar un informe de minoría y tampoco un informe de posiciones. Las conclusiones del informe borrador se concentrarían en argumentos ya expuestos. Por ejemplo, que el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers se firmó en un periodo distinto al del presidente Lasso, que la Contraloría no recomendó su terminación, que solo estableció 13 recomendaciones que fueron cumplidas y que no se establece responsabilidad política del presidente por peculado, por no haberse celebrado nuevos contratos entre Flopec y Amazonas Tankers. Yo le pido a la asambleísta Viviana Veloz públicamente que presente al país el contrato firmado durante el gobierno del presidente Lasso el mes de julio del año 2022 entre Amazonas Tankers Pool y Flopec EP. Presentaron esa como prueba y ese contrato no existe. Lo dice... Villavicencio asegura que una vez votado enviará una copia del informe a la Corte Constitucional, pues dice que los magistrados que dieron paso al juicio político fueron inducidos al error. Este sábado a las 10 de la mañana en una sesión virtual, la Comisión de Fiscalización conocerá y votará el informe como único punto del día. Señor presidente. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunirá mañana para conocer y votar el informe sobre el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Parlamento. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, los legisladores están convocados para este sábado para conocer, debatir y votar este informe borrador sobre el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, que como bien sabemos, pues recomienda, o más bien no recomienda el enjuiciamiento político. Sin embargo, dentro de la Comisión de Fiscalización hay una mayoría que lidera UNES, seguido por el PSC, y también hay un independiente, lo cual pues daría a prever que no hay los votos para que se apruebe este informe. Pero de lo que han mencionado acá es que pese a no tener los votos, el informe va a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional para su análisis. Les contamos más en el siguiente video, veamos. El informe borrador sobre el proceso de juicio político en contra del presidente de la República está en manos de los 9 asambleístas de la Comisión de Fiscalización y este sábado deberán debatir este informe motivado. La responsabilidad de la Comisión de Fiscalización acaba aquí, presentando un informe en el que se recomienda o no el juicio político y la destitución del presidente de la República. Si se da la votación, se requiere de 5 votos dentro de la comisión. Esos 5 votos corresponden a UNES, PSC y también un independiente. De no recibir los votos de mayoría en ese estado de informe no aprobado, se remitirá al presidente Virgilio Saquicela y una copia al presidente de la Corte Constitucional. Y es el presidente de la Asamblea Nacional y el Pleno de este Parlamento el que tomará la decisión final. Llegará al Pleno y allí se decidirá si se sigue o no el juicio político, dice este legislador. Y el Pleno de la Asamblea Nacional verá si es que, contando con una calificación
mejor dicho, con una votación absoluta, es decir, 70 votos, continuar con el juicio político. Gisela Garzón de UNE señala que deberían tener otra opción. Poderse acoger otro informe, llámese de minoría o llámese del grueso de los comisionados, de 5 de los 9, que también se ponga en conocimiento del presidente de la Asamblea Nacional, que sea decisión de la comisión, que llegue también esto a manos del presidente de la Asamblea, y al final de cuentas quienes tomemos la decisión seamos las y los asambleístas en el Pleno. Sin embargo, eso no dice la ley de la función legislativa, pero en el Pleno podrían incluso cambiar el texto con una moción. Y no dice nada la ley orgánica sobre presuntas facultades extraordinarias del Pleno de la Asamblea Nacional o del CAL o de otra instancia para cambiar un informe motivado. Mientras tanto, el oficialismo dice que esperará lo que decida la Comisión de Fiscalización. Flores señala que tiene el respaldo necesario que salvaría a Lasso de la destitución. ¿Tienen ustedes los 46 votos? Tenemos más de eso y lo hemos venido mencionando desde el instante en que se instaló o se pretendió generar el proceso de juicio político y con el avance del proceso. Esto se da en medio de deserciones dentro de las bancadas políticas y de acusaciones por compra de votos. Y bien, que los legisladores están convocados para este sábado a las 10 de la mañana a una sesión virtual. Sin embargo, algunos legisladores han comentado su deseo de acudir a la Asamblea Nacional para esta sesión. Les estaremos contando entonces. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea, por tu informe sobre este importante tema para el país. Vamos a continuar con más. El Tribunal Electoral de Pachacutic aceptó una impugnación y prevé nuevas elecciones del Coordinador Nacional del Movimiento para el próximo 15 de mayo. Se han confirmado irregularidades en el proceso. Sin embargo, Guillermo Churuchumbi, el alfil de Leonidas Issa, se niega a aceptarlo y se autoproclama como ganador. Esta escena de evidente caos en las cuestionadas elecciones del Coordinador Nacional de Pachacutic en Pastaza no solo que fueron minimizadas por Guillermo Churuchumbi, autoproclamado ganador. Hoy desconoce que en ese proceso hubo abiertas irregularidades, alteración de registros y un resultado dudoso por demás. Churuchumbi pide ser inscrito. Se proceda con la inscripción, registre el propio nacionalista como legal y legítima ganadora en este proceso electoral del movimiento. Desconoce que el Tribunal Electoral de Pachacutic resolvió la noche de este jueves aceptar la impugnación presentada por Palmira Paredes, candidata a la subcoordinación de otra lista. Ella ha dicho que al momento de votar no constaban en los registros electorales impresos en cada una de las mesas, que hubo una acción deliberada de modificar electores del registro y eso alteró resultados, y que hubo autoridades que sufragaron sin estar habilitados. Donde cierta de la Guardia Indígena de Tungurahua estaba presionando a la gente que no puede acceder a la votación. Esto fue analizado y aceptado por una mayoría del Tribunal Electoral de Pachacutic, con lo que resolvieron que habrá nuevas elecciones. El día de hoy corre y transcurre los 10 días laborables para de ahí convocar a un nuevo proceso de elección. Nueva fecha sería el 15 de mayo. Aproximadamente estaría dentro de estos del 15 de mayo, pero debemos de considerar que tiene que caer un fin de semana. Desde la CONAIE, sin embargo, creen que es extemporánea la decisión del tribunal. Leonidas Issa intenta contra vientos y marea posesionar a su hombre de confianza, Guillermo Churuchumbi. El caos tenía un propósito. Es extemporáneo, invalidado en términos legítimos, legales, por parte de los ex miembros del tribunal. Y así la pugna interna en la CONAIE y su brazo político Pachacutic parece que está lejos de terminar. Son claras las intenciones del ala de Leonidas Issa y evidente la falta de acuerdos en los que el juicio político al presidente Guillermo Lasso es quizá el factor común para esta división. A partir del 15 de mayo se extenderán los horarios de atención y se habilitarán más trenes al sistema del metro por el alto flujo de personas. Paul Coello, desde la estación de Quitumbe al sur de la urbe, nos cuenta que este viernes no se registraron novedades en ninguna de las estaciones. Hola, Paul.
Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, afortunadamente, en este cuarto día de operaciones de la segunda fase del Metro de Quito no se registraron inconvenientes. Atrás quedaron esas largas filas y esos tumultos que se registraron el día martes y el día miércoles. Esta mañana conversó con nosotros el gerente de operaciones y nos manifestó que en los próximos días extenderán los horarios de atención y habilitarán más trenes. Esto por el flujo de personas que han estado registrando en estos últimos días y que ya empieza a utilizar regularmente este nuevo sistema de transporte. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. Los errores fueron corregidos y en menos de una semana la dinámica en la estación de Quitumbe del Metro de Quito pasó de esto ¡abre todas las puertas, hombre! A esto. Atrás quedaron las largas filas y tumultos de gente en ventanillas, gracias a que las autoridades de este nuevo sistema de transporte contrataron a más personal. Ya no hay novedades y la rapidez con la que uno se puede llegar al trabajo es impresionante. El día de hoy está muy ágil, la verdad no esperaba encontrarme con esa novedad. Había venido los días anteriores, pero había mucha gente. Y esa es la principal satisfacción que sienten los usuarios del metro, que viven en el sur de la ciudad. Los tiempos de espera se acortan sustancialmente para llegar a sus trabajos. Sabíamos que todo proceso nuevo lleva su tiempo de adaptación. Y el flujo de personas cada vez es más intenso. Según el gerente de operaciones, diariamente durante esta semana se movilizaron aproximadamente 25,000 usuarios. Hemos tenido actitudes de mucho orden en los trenes, en los andenes, y esto realmente es algo destacable. E indicó que por la gran afluencia de personas para el 15 de mayo, se extenderá el horario de atención y se habilitarán más trenes al sistema. Nosotros tenemos ya 6 trenes listos para entrar en operación. ¿Qué día? Creemos que va a darse en la semana del 15 de mayo. Nosotros estamos terminando junto con el operador en una acción coordinada. El operador ya está terminando la formación del primer bloque de operadores ecuatorianos. Se refirió en torno a los pronunciamientos del nuevo alcalde de suspender, si es necesario, las operaciones para garantizar la seguridad de los usuarios. Significa es que una vez que uno detiene abruptamente una fase de un proceso en continuo, se afectan las fases subsiguientes. O sea, no debería hacerlo. Es lo que creemos, no debería, técnicamente no habrían razones para hacerlo. Y bien, el gerente de operaciones también manifestó que progresivamente los problemas que han tenido durante esta semana se irán resolviendo en los próximos días, que este es un sistema nuevo y que la gente debe familiarizarse con él. Este fin de semana quedan suspendidas las operaciones y se retomarán el día lunes en los horarios ya establecidos, de 7 de la mañana a 10 de la mañana y en la tarde de 4:30 a 7:30 de la noche. Con esta información, retorno a estudios, amigos. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Paul, por tu reporte a esta hora. Ya estamos de regreso con más información. Que los jueces de primer nivel que conozcan de acciones de protección, habeas corpus y otras garantías jurisdiccionales puedan ser procesados por prevaricato es una de las propuestas de reformas al COIP que se han planteado desde la Mesa Interinstitucional de Seguridad. La propuesta está ya en manos de la Asamblea Nacional. En su elaboración participaron a más del Legislativo, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, entre otros. En la lista de reformas se propone, por ejemplo, que la instrucción fiscal se amplíe de 120 a 180 días y la investigación previa de 2 a 4 años. En casos especiales, recalca el presidente de la Corte Nacional de Justicia. La propuesta consiste en que haya la posibilidad de declarar a ciertos casos complejos para que la Fiscalía pueda sustentar sus casos y desde luego para que los defensores también puedan hacer su trabajo. También, tras reiterados escándalos que como punto en común tenían abusos de garantías jurisdiccionales, se propone que los jueces que concedan habeas corpus o acciones de protección, por ejemplo, y que no cuenten con argumentos jurídicos para hacerlo, puedan afrontar procesos por prevaricato. El prevaricato consiste en una conducta dolosa del juez de adoptar una decisión en contra de la ley, de contra de ley expresa. Esas conductas, si son irregulares y dolosas,
obviamente no pueden quedar en impunidad. Otra propuesta además plantea que los beneficios penitenciarios, como las llamadas prelibertades, por ejemplo, sean conocidos en apelación y que el informe del SNAI para el efecto sí sea de carácter vinculante. La posibilidad de impugnar implica que otros revisen y pueda ratificarse o modificarse. Eso da mayores garantías, la posibilidad de impugnar. Por ahora eso no es posible. Adicionalmente, se ha propuesto un capítulo especial dentro del Código Orgánico Integral Penal, con reglas particulares para la investigación y judicialización de casos relacionados con corrupción y crimen organizado. La Corte Nacional de Justicia tiene lista la resolución para aplicar el articulado que permitiría a la Policía Nacional hacer uso de las armas y municiones incautadas a la delincuencia. En Ecuador han sido incautadas cerca de 36.000 armas de fuego y más de 330.000 municiones. En la Corte Nacional de Justicia está lista la resolución con la que se dará paso a la aplicación de una parte del artículo 69 del actual Código Orgánico Integral Penal, para permitir que la Policía Nacional pueda hacer uso de las armas y municiones incautadas en operativos contra la delincuencia. El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, es quien presentó formalmente la petición, que acompañó de documentación importante para el análisis de la iniciativa. La norma revisada está en el numeral 3, inciso segundo del artículo 69. Habla de las penas restrictivas de los derechos de propiedad. Dice que el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso. Para Nelson Yepes, experto en seguridad, esta es una excelente alternativa en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Claro, yo estoy completamente de acuerdo de que ese armamento se ha utilizado principalmente en los grupos tácticos porque se ve armamento sofisticado, armamento muy bueno, muy potente, que casi no le ves a las fuerzas élite de la policía. Pero Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, no lo ve igual. No sé si sea tan buena idea, porque obviamente son armas ilícitas que están en bodegas, listas para ser destruidas. No siempre quiere decir que es un arma de dotación para uso policial. Según cifras oficiales, en el país han sido incautadas 35.700 armas de fuego y 332.000 municiones, siendo las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas las que tienen mayor incidencia. Ahora, si la propuesta avanza, tanto las armas como las municiones recogidas en operativos antidelincuenciales deberían ingresar en un proceso de evaluación para determinar cuántas y cuáles están en condiciones de ser usadas por la Policía Nacional, que es lo que más preocupa a Pontón. Porque muchas de esas armas inclusive pueden ser por fuera de los requerimientos que la policía necesita y de lo permitido por la policía. Porque la policía no puede tener armas de dotación militar. Lo único que falta es poner la resolución en consideración, primero de la Sala Penal de la Corte Nacional y luego del Pleno del organismo. Se cree que la próxima semana podría estar lista la resolución. El tratamiento de este tema se da justo después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, declarara el terrorismo como una amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y su seguridad integral. Ahora les contamos que los procesos de compras retrasan la adquisición de implementos y equipos para la policía en la lucha contra el terrorismo. Este noticiero da seguimiento a los trámites que se están realizando. Lourdes Guadamud nos tiene más detalles. Te escuchamos. ¿Qué tal, amigos? En efecto, si bien las autoridades han informado sobre la adquisición de indumentaria y armamento para reforzar las tropas policiales, hay un tiempo de espera que se deriva de los procesos de contratación pública que se convierten en un traspié a la hora de hacerle frente al crimen organizado. Tenemos preparado un reportaje. Equipar a las filas policiales es aún un pendiente a la hora de hablar de seguridad, pues mientras los uniformados se enfrentan a organizaciones altamente equipadas, la seguridad del país debe esperar a que los procesos de contratación culminen. No es que usted tiene las municiones en stock. Una vez que se adjudica el contrato, la empresa empieza la fabricación. Esta es una fabricación americana y costó esos meses. Por eso la semana anterior salió vía marítima y estará llegando al país ya. Tiempo de espera que se deriva de la falta de planificación y prevención por parte de las autoridades, según el experto en seguridad, Byron San Miguel. Eso no tenía un verdadero plan de seguridad. Si usted analiza el plan de campaña de él, casi nada hablaba de seguridad, porque
Él pensaba que ese problema lo iba a solucionar con buenos asesores. Ellos se pusieron a apagar incendios. Recientemente se informó que el proceso de compra de los chalecos que busca adquirir el Estado por un monto de 36 millones de dólares se adjudicará el próximo 16 de mayo. Lo que no se especificó es que la entrega de los equipos tiene un plazo de hasta 180 días, es decir, medio año. Sobre el estado de la compra de municiones y armamento por parte del Ministerio del Interior, no se obtuvo mayor información, pues no se encontró la documentación en el sistema de contratación pública, aunque para Zapata el arribo de las municiones será en pocos días. Una vez que se adjudique el contrato, la empresa empieza la fabricación. Esta es una fabricación americana y costó esos meses, por eso la semana anterior salió vía marítima y estará llegando al país ya. Para Zapata la solución es crear una normativa que le permita a las autoridades comprar elementos de seguridad de manera más rápida. Algo que es de preocupación para el experto en seguridad es el tiempo de espera, pues hasta que no se cristalice la compra, las tropas policiales tendrán que hacerle frente al crimen organizado con lo que tienen. Volvemos con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lourdes. Muchísimas gracias. Estamos de regreso con más y en nuestro segmento de Economía para Todos repasemos las principales exportaciones del Ecuador durante el 2022. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. En el año pasado, el Ecuador estableció un nuevo récord en las exportaciones con 32.700 millones de exportaciones totales. Seguimos siendo un país petrolero y con unos 11.000 millones las exportaciones de crudo y de uno que otro derivado fueron algo más de un tercio del total. Nuestra segunda exportación ya no fue el banano, sino el camarón, con algo más de un cuarto de lo exportado en el país. En tercer lugar, ahí sí estuvo el país con este 10% del total de las exportaciones. Las exportaciones mineras han ganado un enorme espacio y ahora se ubican en el cuarto puesto con más de 2.500 millones de dólares. Como siempre, vale la pena aclarar que estas son las exportaciones legales, son las exportaciones que cumplen con los impuestos y afinan a sus trabajadores al IES. Las exportaciones ilegales, nadie sabe cuántos serán. Finalmente, en quinto puesto están las exportaciones de pescado, enlatados, harina de pescado, con algo menos del 6% exportado. En total, estos 5 productos hacen el 80% de las exportaciones del país. Muchas gracias. Economía para Todos.